Buenos días, licenciada y compañeros. Somos el grupo número uno y a nosotros nos toca hablar un poco sobre la década de 1930 a 1940. El grupo está conformado por Erika Vanessa Valladares, Jans Rich Rivera, Lesbia Abigail García y su servidor Miguel Barroso. Para iniciarles dando una introducción, en la década de los 30 el país catracho sufrió mucho en el aspecto tanto económico como político, ya que en estos años es cuando empieza el mandato o como fue considerado la dictadura de Tiburcio Carías Andino. Y en lo económico, el Estado hondureño deja de percibir franquicias concesionarias a un precio total de 8 millones de dólares, lo que lo deja muy afectado por algunas situaciones. También se hablará un poco sobre algo que muchos historiadores hondureños dejan por fuera, y es como la llegada de los judíos a tierras catrachas, específicamente en la ciudad de Tegucigalpa y en San Pedro Sula, que es algo que le vino a dar algo nuevo, les hizo algunos cambios en la parte educativa a la historia hondureña, y que muchos historiadores por distintas razones prefirieron omitir esos datos. Bueno, muchas gracias. Empezando por en el año 1930, nos vamos un año atrás, en 1929, cuando empieza la empresa de aviación americana Pan American World Airways. Con sus aviones tipo Clipper hacían 3 viajes semanales a los países de Honduras y Nicaragua, que con el tiempo fueron aumentando desde Texas hasta Honduras, y posteriormente viajaban hacia Panamá. Tiempo después, la PEA puso por primera vez en Honduras los aviones Douglas tipo DC-3 en servicio. Lisandro Garay fue el primer piloto hondureño quien viajó a los Estados Unidos con el propósito de hacerse un piloto de gran renombre para el país hondureño y resaltar él mismo. Por igual también empieza el mandato de Vicente Mejía Colindres como figura del Partido Liberal, quien asume el cargo el 1 de febrero de 1929. Le acompaña en la vicepresidencia el ingeniero Rafael Díaz Chávez. En los inicios de su mandato hubo mucha tranquilidad social y un intento de recuperación económica, pero años después se sintieron las consecuencias provocadas por la economía mundial tras la Primera Guerra Mundial y sus gastos, y que lamentablemente se reanuda la guerra civil hondureña. El doctor Vicente Colindres hizo un gran esfuerzo por implementar la paz y conseguir la prosperidad para la República Hondureña, pero lamentablemente encontró fuerte y tenaz contrariedad en los poderes legislativos y judiciales, en manos de la oposición, que se oponía sistemáticamente a sus planes de administración. Fue un hombre débil, pero de una enrudez acrisolada. Durante su presidencia hubo una amplia e irrestricta libertad y garantías. En el año de 1930, exactamente el 8 de abril, el Congreso Nacional decretó la primera ley de aeronáutica civil, e igualmente se crea la Dirección de Investigación Criminal. Cambiando un poco el tema y refiriéndonos al fútbol específicamente, la selección hondureña obtuvo un importante puesto, como fue el tercer lugar en La Habana, Cuba, que en Honduras tuvo una verdadera representación en el torneo Norqueca, Norte, Centroamérica y el Caribe específicamente, disputado en La Habana, Cuba, en el año 1930. El 18 de marzo, la selección hondureña tuvo su debut con un aplastante 5-1 ante la selección jamaicana. Entre el decenio de 1930, la renta aduanera y el monopolio del aguardiente se consolidaron como las fuentes más importantes de ingresos corrientes para el estado de Honduras. Si avanzamos un año y nos vamos al año de 1931, es cuando se funda la primera empresa de transporte aéreo centroamericano, que es llamada TACA. Por contraparte, la empresa Cuyamel Fruit Cerro
cierra sus instalaciones debido a un paro laboral que tienen. Como consecuencia de miles de millones de empleos de la cosa, sí. Ellos cierran sus instalaciones como paro laboral por la masiva despedida de trabajadores, quienes fueron un total de 2000, y que entre ellos estaban creando un inquietante incremento de la violencia en dicha zona, y para restar un poco esa violencia es por lo que se convierte el paro laboral. Un año después, para ser exacto, en el año de 1932 se funda la Escuela de Aviación Militar, que funcionaba con dos Stinson de dos plazas, el cual era regida por el director norteamericano, el coronel William Brooks. Sin ningún otro hecho histórico para destacar, en el año de 1933 es cuando la empresa aeronáutica Pan American pide permiso para construir un edificio para sus instalaciones en el aeródromo militar de Toncontín. El 31 de enero de 1933 deja de liderar el país el doctor Vicente Colindres. En ese mismo año es cuando llega al poder el presidente número 38, el doctor Tiburcio Carías Andino, quien le gana las elecciones a Policarpo Bonilla y Juan Ángel Carías. Tiburcio Carías llega impulsado por unas propuestas que fueron ayudar a la zona de los enclaves, donde les prometió un aumento salarial y velar por sus derechos ante las corporaciones bananeras, ya que en esos años ellos sufrían de explotación de horarios, eran maltratados físicamente y psicológicamente por racismo y situaciones así. Durante la presidencia o dictadura de Tiburcio Carías, la deuda interna disminuyó, y años después de que esta se vuelva a incrementar, cuando Carías estaba fungiendo como comandante de San Pedro Sula, él se había preocupado por el desarrollo del ejército a su mando, y ahora como presidente la motivación y su capacidad como comandante hizo que estos deseos incrementaran, dándole una gran atención o especial atención al principio y crecimiento de la Fuerza Aérea Hondureña. Mientras los meses pasaban, Carías se movía sigilosamente, despacio pero seguro, afianzándose en el poder, ganándose la confianza y el apoyo de las empresas del país, oponiéndose a las huelgas y otras tácticas laborales organizadas por los trabajadores contra las compañías bananeras, y por medio de principios económicos conservadores, controló la economía del país, y aún en los momentos más críticos de la depresión, él continuó haciendo pagos regulares por la deuda contraída por gobiernos pasados, principalmente cumpliendo estrictamente los convenios hechos con los banqueros ingleses, al mismo tiempo que satisfacía otros acreedores. Los operarios negros, como eran considerados, han de desaparecer casi plenamente de las plantaciones bananeras, y su número en los muelles de los principales puertos norteños serán drásticamente reducidos, descendientes de esos trabajadores importados de Jamaica, Belice, etc. Por las compañías bananeras habitan aún hoy en día en determinados barrios de los principales puertos del litoral norte, como ser La Ceiba, Tela y Puerto Cortés, donde se les conoce como negros ingleses para distinguirlos de los garífunas, los caribes negros, que habitan en los pueblos costeros del litoral atlántico. En suma, el problema negro fue promovido por el capital imperialista bananero para incrementar sus niveles de acumulación y para provocar la división interna y la acción unificada y clasista de sus asalariados. Hay que subrayar la habilidad del capital imperialista bananero en convertir un problema de base económica en una cuestión de carácter racial. Como único hecho a destacar, en 1934 se funda la Escuela Militar de Aviación y se negocia con el coronel Brooks de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para que sirviera como su comandante. En el año de 1935 el Estado hondureño sufre económicamente, ya que deja de percibir un promedio anual de $8 millones y solamente reunió un promedio final
de 5.5 millones de dólares. En este año mismo se pagan completamente dos deudas por préstamos que gobiernos pasados habían contraído, incluyendo los 20 millones de dólares que el presidente Vicente Colindres había pactado con las bananeras para tener al ejército contento. En 1936 el mandato de Tiburcio Carías debía haber terminado, pero gracias a su ambición a estar en el poder, se mantuvo en la presidencia a base del poder mismo que poseía y con el uso de armas. En lengua vernácula, el proletariado agrícola bananero es designado como el calificativo genérico de campeño. Los campeños viven aún hoy en día, concentrados en campamentos construidos por las empresas bananeras conocidos como campos bananeros. Los campeños habitan en barracas de madera que se designan con el nombre de barracones, el problema negro. Durante las primeras décadas del presente siglo, con el fin de proveer a sus requerimientos de fuerza de trabajo y suplementar la oferta local y regional, promueve la importación de negros caribeños, el empleo de caribeños de conducta despótica en los mandos intermedios, hacia que las protestas que generaban la explotación imperialista se volcaran sobre estos en lugar de hacerlo en los mandos superiores de las empresas bananeras, con quienes los obreros no tienen ningún contacto. En breve, la figura de estos capataces caribeños representaba la imagen más inmediata de la explotación imperialista, y contra ella se dirigía la ira, no siempre contenida, de los obreros. El Estado entra y asume una posición terminante sobre el problema negro solo cuando, en el marco de la crisis mundial, las empresas bananeras inician su reajuste con un saldo de masivos despidos de obreros. Se trata, por un lado, de exigir preferencia en el empleo de trabajadores hondureños y, por otro lado, de demandar la expatriación de los negros caribeños. El 2 de julio de 1936 es dirigido al ministro de Relaciones Exteriores con motivo de la campaña de prensa en contra de la importación de trabajadores de color de agosto de 1933. La compañía, desde los primeros días del mes de septiembre de aquel año, se opuso completamente a hacer llegar más gente de esta clase de trabajadores, ocupando nada más en aquella zona trabajadores centroamericanos. Y desde aquella época la compañía ha estado repatriando trabajadores de color a Jamaica y Belice, aun cuando aquellos no hayan venido a Honduras contratados por dichas compañías. Ya en 1937, y tras todo lo sucedido un año anterior, las empresas mineras gozaron de decretos y concesiones que las libraron del pago de impuestos sobre la importación de maquinaria y la importación de los propios metales preciosos. Además, hasta ese año las autoridades establecieron un impuesto sobre las rentas mineras. Lamentablemente, la situación económica estuvo de mal en peor durante la década de los 30, en adición a la dramática caída de las exportaciones de la banana causada por la recesión mundial, brotes epidémicos del banano como el mal de Panamá y la siga toca, que hicieron estragos en todas las fincas y que en un solo año afectó casi toda la producción. Las áreas que más sufrieron estos ataques fueron las fincas ubicadas alrededor de Trujillo Colón, que fueron abandonadas, quedando miles de trabajadores sin empleo. Para 1937 por lo menos se había conseguido cómo controlar estas enfermedades, pero muchas de las fincas que habían sido abandonadas quedaron sin uso alguno, porque el porcentaje de explotación que Honduras tenía antes de estas epidemias habían sido acaparados por otros países que aprovecharon esa tragedia para hacerse de su negocio. En el año de 1938, cuando se estaban preparando las votaciones generales para el nuevo presidente hondureño, surgió un hecho inmemorable, que fue el asesinato en Guatemala de los rivales por la presidencia de Carías Andino, quienes eran los generales liberales Justo Umaña y M. A. Zapata. En su presidencia fue considerado como un dictador sadista,
donde sus rivales de gobierno tenían muchas injusticias en su contra, desde un punto que no los dejaba usar sus automóviles por estar prisioneros en la penitenciaría, hasta que dueños de casa les negaran que alquilaran o vendieran sus propiedades a miembros de la oposición y que sus hijos mismos cortejaran a las hijas de la sociedad hondureña. En algunos otros departamentos era una odisea completa, ya que por ejemplo en Colón resalta el nombre de Carlos Sanabria, quien le decían el equivalente a Atila. Se apoderaba de propiedades lujosas, casas de juego y cualquier centro de vicio que hubiera. Además de apoderarse del mercado del alcohol, él era el encargado de encarcelar y ejecutar a cualquier miembro de la oposición que se rebelara contra el gobierno de Carías. Este periodo se llegó a conocer como el Cariato. Ya para finalizar, en 1939, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la economía hondureña comenzó un proceso de reestructuración. La producción agrícola perdió peso en la estructura de la producción nacional. Un tema por aparte es sobre, como les comenté en la introducción, sobre la llegada de los judíos a Honduras, quienes estos llegan desde 1920 a 1935, cuando el gobierno hondureño anunció su intención de dar la bienvenida a educadores y profesionales judíos de Europa. De esta corriente inmigratoria proviene la mayoría de las familias que más tarde formaron las dos comunidades judías distintivas de Honduras, que fueron tanto en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Otro pequeño grupo de solamente 8 familias judías se estableció en una ciudad portuaria en el noreste del país, como fue en La Ceiba, que en ese momento era la tercera ciudad más importante de Honduras. Ellos vinieron para trabajar en las compañías americanas explotadoras de bananas. Ya por último, para darles una conclusión, en la década del 30 surge en la literatura hondureña la generación del 35, llamada también generación de la dictadura, destacándose más que todo en el campo de la poesía. Este grupo de escritores se desarrollaron alrededor de la revista Tegucigalpa, donde publican sus primeras creaciones narrativas y conocen la innovación de la vanguardia latinoamericana y europea. La mayor parte de estos cuentistas crecen bajo la sombra frondosa del dictador Tiburcio Carías y el aliado defensor de las compañías bananeras, que en todo momento puso a su disposición una burocracia estatal y un ejército obediente y sumiso a sus dictados. Lamentablemente, y a pesar de todo lo que hizo Tiburcio Carías por restarlo y siempre ayudar a las empresas bananeras o a sus trabajadores, no pudo, y años siguientes siguieron los maltratos, los despidos y todo tipo de racismo. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí llego.